No, profe, recién Nos quedamos ahí. Empezamos recién, ¿cierto? Estábamos profe. empezando la meiosis. Era como quien Sí. dice, dimos 2 pasos a meiosis y terminamos, ¿cierto? Sí, profe, correcto. Exacto. Entonces no se preocupen, sí lo tengo programado y así que vamos a empezar a trabajar con eso, ¿de acuerdo? A ver, muchachos, voy a empezar. Ya estamos todos para trabajar. Creo que la Miss ya me dio el anfitrionaje. Y ahora empezamos. Aquí está. Hoy día vamos a trabajar esos 2 temas. Así que quiero que me ayuden y vamos a darle con todo lo que podamos trabajar hoy día, ¿de acuerdo? A ver, ¿ya se puede ver, muchachos? Sí, profe, con todo. Sí, profe, se puede ver. Excelente. Entonces vamos con el asunto. Justo hoy día, el tema del curso es primero hablar de la meiosis. Vamos a hablar de meiosis. ¿Qué es meiosis? ¿Qué pasa con la meiosis? Etcétera, ¿de acuerdo? Muy bien. Para hablar de meiosis, tenemos que hablar de la reproducción sexual. En términos evolutivos, la primera forma de reproducción fue la reproducción asexual. Lógicamente era una reproducción mucho más fácil, mucho más simple, donde todos los organismos eran genéticamente iguales, no había diferencias entre ellos, y muchas veces eso era bueno y a veces era malo. Bueno en el sentido de que, bueno, pues se estaban dando origen a nuevos individuos, pero malo en el sentido de que, por ejemplo, si todos sufrían una misma enfermedad, todos iban a sufrir e iban a tener el daño en conjunto, todos igual, ¿de acuerdo? Entonces, como que no era bueno en el sentido de que muchas de estas especies, pues, tenían alguna alteración o alguna falla y lógicamente morían o desaparecían con el tiempo. Bien, cuando aparece la reproducción sexual, en la reproducción sexual aparecen ciertas particularidades y características. Por ejemplo, las células tenían que modificarse, porque lógicamente, si tú ibas a unir 2 células, ¿de acuerdo? Ibas a asociar 2 células. Imposible que las 2 células tengan el mismo número cromosómico. Imposible, porque básicamente aumentarías desmesuradamente o bruscamente la cantidad de cromosomas en el individuo. Y eso lógicamente llevaría a producir pues cierto tipo de problemas o cierto tipo de alteraciones. Entonces, definitivamente no se podía hacer de esa manera. Entonces, tenía que haber una modificación. Estas células básicamente tenían que modificar su material genético. Y estas células llevan un nombre muy especial, se les llama gametos. En términos de animales, estamos hablando de espermatozoides y óvulos, y se realizan de acuerdo a, básicamente, en órganos especiales llamados gónadas. Se realizan a nivel de gónadas. Entonces, se producen células nuevas, que son los gametos, en órganos especiales llamados gónadas, pero para formar a estas células tendría que ocurrir un proceso muy especial. Y a ese proceso muy especial lo vamos a llamar meiosis. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos al asunto. Aquí está. Bien. Cuando entremos a un proceso de reproducción sexual, para poder producir a estos gametos, nosotros tenemos que modificar o, en cierto modo, preparar el ADN para que éste pueda recombinarse y dar origen a nuevos individuos. A ese proceso de preparación lo conocemos como meiosis. Ahora, la determinación del sexo, ¿de acuerdo? Se da a través de cromosomas sexuales, ¿de acuerdo? Se da a través de cromosomas sexuales. Y esto básicamente ya nos hace entender que nosotros tenemos 2 tipos de cromosomas.
dos tipos de cromosomas. ¿Qué cromosomas tenemos? Tenemos los cromosomas somáticos y los cromosomas sexuales. Ahora, dentro de los cromosomas somáticos, nosotros sabemos que son aquellos cromosomas, vamos a, son aquellos que van a determinar básicamente, muchachos, las características de tu cuerpo. Tu color de piel, tu color de ojos, tu estatura, tu posición de órganos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, estos cromosomas somáticos son los que determinan la estructura corporal, pero adicional a ellos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a encontrar los cromosomas sexuales. ¿Quiénes son los cromosomas sexuales? ¿De acuerdo? ¿Y quiénes son los cromosomas sexuales? ¿De acuerdo? Bien, estos cromosomas sexuales son los que van a determinar la diferencia, van a determinar la diferencia, ¿de acuerdo? ¿Y qué diferencia? Por ejemplo, hay algunos organismos que van a tener dos tipos de cromosomas, X y Y. Los cromosomas X y Y son los que van a determinar la diferencia sexual. Entonces, hay individuos donde, por ejemplo, la hembra es XX y el macho es XY. Esto lo encontramos en mamíferos, incluido el humano, y algunos equinodermos y moluscos, ¿de acuerdo? Bien, pero en aves y algunos insectos también hay una determinación sexual por cromosomas. Y para no confundirlo con los cromosomas humanos, lo que hicieron fue básicamente cambiarles de letra, ¿de acuerdo? Cambiarles de letra, ¿de acuerdo? Y lo que hicieron básicamente fue decir, vamos a ponerle la letra ZW, ¿de acuerdo? Y en este caso, las hembras eran ZW y los machos son ZZ. Nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, ¿por qué la diferencia o por qué, por ejemplo, por qué es importante mencionar quién es XX o XY y quién es ZZ o ZW? ¿De acuerdo? ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué vamos a hablar de ellos? ¿De acuerdo? ¿Por qué tenemos que recalcar eso? Porque esto nos va a indicar quién va a determinar el sexo de las crías. A ver, en el caso de, por ejemplo, acá estamos viendo el sexo heterogamético y el sexo homogamético. En el caso del sexo heterogamético es aquel que va a tener los dos cromosomas sexuales diferentes. Y el sexo homogamético es el que va a tener los dos cromosomas sexuales iguales. En el caso de el sistema XXXY, el macho es el que es heterogamético y la hembra es homogamética. Y en el caso del tema ZW y ZZ, la hembra es ZW y el macho es ZZ. Ahora, ¿y por qué lo recalcamos? ¿Por qué lo mencionamos? Porque el que es heterogamético es el que va a determinar el sexo de las crías. En este caso, en el sistema XXXY, el macho es el que determina el sexo de las crías y en el caso ZW, ZZ, la hembra es el que determina el sexo de las crías. ¿De acuerdo? Ahora, se descubrió que, por ejemplo, en algunos insectos, aparecía un sistema muy, muy semejante, pero en este caso solamente había un solo tipo de cromosoma, un solo tipo de cromosoma. Por ejemplo, el XXX0, o sea, el cromosoma es el X. Las hembras eran XX y los machos son X0, o sea, solamente con un solo cromosoma se diferenciaba el individuo. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de Z, igual, ZZ, ZW, los machos son ZZ y las hembras son Z0. Con un solo cromosoma se determinaba el sexo, ¿de acuerdo?
Ahora, muchachos. Bien, entonces, este es el resumen del sistema que te estoy enviando. Este es el resumen del sistema que te estoy mostrando, ¿de acuerdo? En este resumen, si te das cuenta, tenemos justamente todos los sistemas. El sistema XXXY, donde las hembras son XX y los machos son XY. El sistema ZZZW, donde la hembra es ZW y el macho es ZZ. El sistema XXX0, donde la hembra es XX y el macho es X0. El sistema ZZZ0, donde la hembra es Z0 y el macho es ZZ. Ya te dije, los que son heterogaméticos, o sea, este y este, básicamente son los que determinan el sexo de las crías. Y acá tienes un cuadrito ya mucho más completo. En reptiles y aves, ZZ, que está indicando quién es el macho y quién es la hembra. Moluscos, equinodermos y mamíferos, incluidos el humano, el macho XY, la hembra XX. En algunos insectos ortópteros, como el saltamontes, hembra XX, macho X0. Y en algunos insectos, como las mariposas, el macho ZZ y la hembra Z0. Punto. Ahí tienes el dato. Bien, ahora, nosotros ya conocemos esto de diploidías y haploidías, ¿de acuerdo? Las células sexuales o gametos son células haploides que tienen solo la mitad del número cromosómico, un juego de número cromosómico, ¿de acuerdo? Ahora, cuando estos dos gametos se recombinan en el individuo, o sea, en el huevo o cigoto que se ha formado, vamos a tener los dos juegos cromosómicos completos. Claro, N más N, 2N. Generando un individuo diploide. En el caso del individuo diploide, ¿de acuerdo? Este individuo va a tener un cromosoma que viene de papá y otro cromosoma que viene de la mamá. Por eso es que los llamamos cromosomas homólogos. Eso quiero que lo graben desde ahora. ¿Qué son los cromosomas homólogos? Son los cromosomas que se van a formar o son los pares de cromosomas que se forman de la unión de papá y mamá. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cuántos cromosomas vienen de tu papá en los espermatozoides, muchachos? A ver, díganmelo ustedes. ¿Cuántos cromosomas vienen de tu papá? profe. 23. ¿Y de tu mamá? 23. 23 también. Muy bien. Entonces, cuando los cromosomas se unen para formar el huevo cigoto, los cromosomas se van a buscar para aparearse. ¿Qué significa eso? Para unirse, para formar pares. Entonces, yo voy a tener un cromosoma de papá y un cromosoma de mamá. Y he formado el primer par cromosómico. Primer par cromosómico, como lo estás viendo acá. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso nuestro, se supone que vamos a formar ¿cuántos pares, muchachos? 23 pares, profesor. 23 pares, muy bien. 23 pares de cromosomas homólogos. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que vamos a tener, claro, que vamos a tener un cromosoma de papá y otro cromosoma de mamá formando el par. Y se les llama homólogos, porque son cromosomas que vienen de diferente origen. Uno viene de papá, otro viene de mamá, ¿de acuerdo? Pero se unen formando los pares y todos llevan el mismo tipo de genes, o sea, van a transmitir el mismo tipo de información genética. Estos son los cromosomas homólogos. Ahora, otro dato. Estos cromosomas homólogos están entrando en un ciclo celular. ¿Qué pasa en un ciclo celular? ¿Qué pasa en un ciclo Se celular? replican las células, pero con el mismo Exacto. número En un cromosómico. ciclo celular entramos a una primera etapa, que es la interfase. Y durante la interfase, ¿qué ocurre? Crecimiento de la célula y Se duplica. Ajá, Algo duplica el material interesante. genético. Se duplica el material genético. ¿En qué etapa? SS. En la etapa S. Muy bien. Entonces, mira, el cromosoma de papá y el cromosoma de mamá forman el par de cromosomas homólogos. Pero el cromosoma de papá entra a la interfase y se duplica, generando una copia idéntica. ¿Y cómo llamamos a esa copia? La llamamos cromátidas hermanas. Les damos el nombre de cromátidas hermanas.
Igual pasa con el cromosoma de mamá. El cromosoma de mamá también se duplica, generando cromátidas hermanas. Observa, por favor. Los que son del mismo color son las cromátidas hermanas. Aquí está. ¿De acuerdo? Pero siguen siendo cromosomas homólogos. O sea, por ejemplo, si yo te preguntara, en este caso, ¿cuántos cromosomas existen en este individuo? Acá, en este individuo. ¿Cuántos cromosomas habría? 36. No. Solamente cuenten lo que está acá. Acá. 2. Dos. Gracias. 2. Muy bien. Claro, son los mismos. Solamente que ahora se han duplicado y han generado cromátidas hermanas. Pero el número cromosómico sigue siendo 2. ¿Entienden? Estos fueron los que inicialmente se unieron. Son 2 cromosomas. Se duplicaron, tienen cromátidas hermanas, pero el número cromosómico sigue siendo 2. ¿De acuerdo? Porque son los cromosomas homólogos y siguen siendo 2. Ahí tienes los 2 cromosomas. Ya, hasta ahí vamos entendiendo el asunto. Vamos. Bueno, esto ya lo sabemos, que las células diploides forman el 99% de nuestro cuerpo y las células haploides algo del 1%. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo casi todas las células son diploides, excepto las que se forman en el testículo y en el ovario, que son el espermatozoide y el óvulo, que son las células haploides, con la mitad del número cromosómico. Muy bien, ahora, ¿qué pasa durante la meiosis que sea importante, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa durante la meiosis que sea importante para este proceso de reproducción sexual? Ya, lo que pasa es esto, muchachos. Las células, o sea, los cromosomas van a recombinarse, van a haber una mezcla de material genético. ¿De acuerdo? Va a existir una mezcla de material genético. Entonces, lo que ocurre es que los cromosomas homólogos se van a asociar, se van a unir y van a producir un proceso llamado sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Es la unión de los cromosomas homólogos a partir de una estructura llamada complejo sinaptonémico. A partir de una estructura llamada complejo sinaptonémico. ¿De acuerdo? ¿Qué es el complejo sinaptonémico? Un conjunto de proteínas que van a estar asociadas o que van a unir a los cromosomas homólogos para que estos puedan recombinarse. Algo como lo que vemos aquí. Acá tienes el cromosoma de papá y el cromosoma de mamá. Se han duplicado, ¿de acuerdo? Generando las cromátidas hermanas. En ese momento, aparece el complejo sinaptonémico. ¿Qué es el complejo sinaptonémico? Un conjunto de proteínas que une a los cromosomas como si fuera un cierre y los une y mantiene unidos a los cromosomas homólogos. ¿Para qué? ¿Para qué unes a los cromosomas homólogos? Para que estas cromátidas hermanas se recombinen. Para eso lo unes. Para que estas cromátidas hermanas se recombinen. ¿De acuerdo? Entonces, esa recombinación, como la estamos viendo acá, en un primer momento no lo vemos, porque los cromosomas siguen juntos, porque los cromosomas están asociados, ¿de acuerdo? Pero llega un momento en que el complejo sinaptonémico desaparece. Al desaparecerse el complejo sinaptonémico, los cromosomas empiezan a separarse, pero se quedan pegados en aquellos puntos donde hubo recombinación, ¿de acuerdo? Y esos puntos se les llama quiasmas. Quiasmas. Entonces, en otras palabras, el quiasma viene a ser la evidencia física del crossing over o de la recombinación. Entonces, fíjate, los cromosomas homólogos se duplican, se unen o se aparean a través del complejo sinaptonémico. A ese proceso lo llamas sinapsis. Esa es la sinapsis, ¿de acuerdo? Muy bien. Y a partir de ahí, las cromátidas hermanas van a empezar
a recombinarse, van a empezar a mezclarse entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, al recombinarse o mezclarse, van a generar el crossing over, crossing over. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta del crossing over? Porque las cromátidas hermanas van a empezar a separarse porque el complejo sinaptonémico ha desaparecido, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, en aquellos puntos donde hubo recombinación, en aquellos puntos donde existía o existe recombinación, va a haber un punto de cruce y a ese punto de cruce le vas a dar el nombre de quiasma. Eso es el quiasma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate, ahí tienes a los quiasmas. ¿Y qué genera todo esto? ¿Qué genera todo esto? Aquí está. ¿De acuerdo? ¿Qué genera? Esto genera variabilidad genética. Esto sí genera variabilidad genética. Entonces, si te fijas, mira, estás viendo ahí el esquema. Si te fijas, estás viendo el esquema. Cromosoma de papá, cromosoma de mamá. Son los cromosomas homólogos. Estos cromosomas homólogos, ¿de acuerdo? Han empezado a duplicarse. Aquí está. Cromátidas hermanas, cromátidas hermanas. Pero están unidos a través del complejo sinaptonémico. Esto permite que las cromátidas se acerquen y se recombinen. A esta recombinación lo vamos a observar a través del quiasma. Ahí está justo, mira, cruce o quiasma. Va a llegar un momento en que estos quiasmas van a empezar a romperse y, lógicamente, cuando se rompen los quiasmas, cada cromosoma lleva un fragmento del otro cromosoma. ¿Estás viendo? El anaranjado lleva un fragmento del amarillo y el amarillo lleva un fragmento del anaranjado. ¿De acuerdo? Y al final, cuando las cromátidas hermanas, todas las cromátidas hermanas se separan, te vas a dar cuenta que vas a generar 4 células diferentes. Si te fijas, cada célula es diferente. ¿Por qué? Porque cada cromosoma tiene una diferente carga genética. Cada cromosoma tiene una diferente carga genética. Entonces, este es el objetivo de la meiosis. Esto significa preparar el ADN para la reproducción celular o para la reproducción sexual. Cromosomas homólogos se duplican, se aparean, sinapsis, se recombinan, se producen los quiasmas y luego se separan y cada uno lleva fragmentos intercambiados. 4 células genéticamente diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ahora entremos a la meiosis. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es un proceso de división donde se van a dar 2 divisiones consecutivas. 2 divisiones consecutivas. Sin interfase de por medio. No hay interfase de por medio. Son 2 divisiones consecutivas sin interfase de por medio. El objetivo de la meiosis es, primero, reducir el número cromosómico, luego, permitir el crossing over y luego formar gametos, o sea, células con la mitad del número cromosómico. ¿De acuerdo? O sea, una célula diploide que va a dar origen a 4 células haploides. Una célula diploide que va a dar origen a 4 células haploides. ¿Por qué? Porque estas células haploides o gametos van a servir para reunirse formando al huevo o cigoto y luego este huevo o cigoto es un individuo diploide que va a dar origen a un nuevo individuo. Punto. ¿Dónde se realiza la meiosis? La meiosis se realiza en una parte de tu cuerpo llamado gónadas, en las gónadas. Por ejemplo, ¿cuáles son las gónadas masculinas animales? Son los testículos. Las gónadas femeninas son los ovarios. En vegetales, la gónada masculina se le llama estambre y la gónada femenina se le llama pistilo. Bien, ahora, dentro de estas gónadas se van a formar células llamadas gametos. Se van a formar células llamadas gametos. Estos gametos son, por ejemplo, en los testículos se forman espermatozoides, ¿de acuerdo? En los testículos se forman los espermatozoides y en los ovarios se forman los ovocitos. Ovocitos. Ya te lo voy a explicar ahora. ¿De acuerdo? Muy bien.
En las plantas, a nivel del estambre, se forma el núcleo espermático y a nivel del pistilo se forma la oósfera. ¿De acuerdo? Ya no lo vamos a llamar óvulo ni nada por el estilo. La célula real es la oósfera, así que tengan cuidado con eso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, ahora escuchen. Acá está el testículo, acá está el ovario, acá está el estambre, acá está el pistilo, que son los lugares donde se realiza todo este proceso. La meiosis es una forma de división celular, o sea, es un ciclo celular, ¿de acuerdo? La única diferencia es que en este caso hay dos divisiones consecutivas, ¿de acuerdo? Esa es la única diferencia, pero por lo demás se parece mucho a la mitosis. Entonces, por lógica, deberíamos empezar con una interfase. Ya, empezamos con la interfase. Ya la conoces, ya la hemos conversado un montón de veces, así que no la voy a volver a repetir. Lo único que te voy a decir es que la interfase tiene 3 subetapas, G1, S y G2. G1, S y G2, ¿de acuerdo? La etapa G1, la célula crece, recupera su volumen y recupera sus organelas. En la etapa S se duplica el ADN y se sintetizan las proteínas. Y en la etapa G2 se produce una gran cantidad de ATP, síntesis de ATP, preparando a la célula para la división. Entonces, mira, G1, S y G2. Ahora entramos a la división. Cuando hablamos de la división, tú ya te acuerdas que hay dos versiones. Hay dos versiones. Tienes la, o dos etapas, se podría decir. La cariocinesis y la citocinesis. ¿Te acuerdas? Cariocinesis es la división del núcleo y la citocinesis es la división del citoplasma. ¿Te acuerdas? Ya, entonces, lo primero que va a ocurrir es una cariocinesis, pero en este caso, para que te des cuenta de la diferencia, la cariocinesis es doble, o sea, son dos divisiones del núcleo consecutivos. Nosotros lo que habíamos estudiado en la mitosis es que ocurre la división del núcleo, luego viene la división del citoplasma y la célula vuelve a ingresar al ciclo celular, nuevamente a la interfase. En este caso no ocurre así. En este caso, lo que va a ocurrir es que hay dos divisiones consecutivas, una al lado de la otra, dos divisiones consecutivas. Por eso decimos que hay meiosis 1 y meiosis 2. Meiosis 1 y meiosis 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en este caso? La meiosis 1 la llamamos meiosis. La meiosis 1 la llamamos meiosis reduccional. ¿Qué significa esto de meiosis reduccional? ¿De acuerdo? La meiosis reduccional reduce el número cromosómico a la mitad. La meiosis reduccional reduce el número cromosómico a la mitad. ¿De acuerdo? Y la meiosis 2 es la meiosis ecuacional. ¿Qué significa esto de ecuacional? Ecuacional significa que va a mantener el número cromosómico reducido. O sea, en la primera división la reduces, pero en la segunda división la mantienes reducido. O sea, ni la aumentas ni la disminuyes. La mantienes totalmente reducida. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ahí tienes. Meiosis 1 reduccional reduce el número cromosómico a la mitad y la meiosis 2 ecuacional mantiene el número cromosómico reducido. Bien, entonces aquí tienes una visión panorámica de la meiosis, una visión panorámica de la meiosis, ¿de acuerdo? Si te das cuenta, acá tienes la meiosis 1. Mira, acá tienes la meiosis 1. Una célula empieza a dividirse y da origen a dos células con la mitad del número cromosómico. Y luego, esta célula, ¿de acuerdo? Esta célula se vuelve a dividir. Cada célula se vuelve a dividir. Mira, acá hay dos. De cada célula se va a dividir y va a producir dos células más. Por lo tanto, de una célula, al final de todo el proceso hemos generado 4
células. De una célula, al final de todo el proceso, hemos generado 4 células. ¿Estamos de acuerdo? Meiosis 1 y meiosis 2. Recuérdenlo, por favor. De una célula vas a obtener 4 células, pero estas 4 células son genética y estructuralmente diferentes a la célula madre y las llamamos gametos. Bien, vamos a hablar de la meiosis 1. La meiosis 1 llamada también reduccional. ¿Por qué? Porque reduce el número cromosómico. Hay 3 características que no te debes olvidar. La meiosis 1, de acuerdo, la meiosis 1 reduccional tiene una profase muy larga. Su profase 1 es muy larga, ¿de acuerdo? Tiene 5 subetapas. Durante la meiosis 1 va a ocurrir el crossing over. Y durante la meiosis 1 se va a reducir el número cromosómico a la mitad. A la mitad. Aquí el asunto es que tú inicias el proceso con una célula diploide y generas 2 células haploides con la mitad del número cromosómico. Ahora, un dato. La meiosis 1 tiene 4 etapas igual que la mitosis. Solamente que ahora le colocamos el término 1. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes las 4 etapas de la meiosis 1. Vamos a empezar con la profase 1. La profase 1 es la etapa más larga de la meiosis. Más larga, ¿de acuerdo? Puede durar desde días hasta semanas. ¿De acuerdo? Es la etapa más larga de la meiosis 1. Esta profase 1 se va a subdividir en 5 subetapas. ¿Cuáles son estas 5 subetapas? Son leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. ¿De acuerdo? Bien, ahora escúchame. ¿Quieres recordarlo? A ver, ¿se acuerdan lo que utilizábamos nosotros para recordar las fases de la mitosis? Prometo-anatelefoniar, ¿de acuerdo? O prometo-anatelo, ¿de acuerdo? Muy bien. Para recordar las etapas de la profase 1, también hay una regla que es le sigo a Paquita día a día. Le sigo a Paquita día a día. ¿Cuál es? Le, leptonema, sigo, cigonema, paquita, paquinema, día, diplonema, día, diacinesis. Le sigo a Paquita día a día. Si quieres recordarlo, te puede ayudar a ver la secuencia de lo que ocurre en profase 1. Bien, ¿qué pasa? Cada etapa o cada subetapa tiene ciertas características que lo diferencian y que puedes identificarla. Por ejemplo, voy a avanzar. Lepto. En la etapa de leptonema, los cromosomas llegan a una etapa muy delgada y filamentosa. O sea, son cromosomas muy delgados y filamentosos, ¿de acuerdo? Pero todos los cromosomas delgados y filamentosos se pegan a una parte de la membrana nuclear y se abren hacia el núcleo como si fuera un buquete. Se abren hacia el núcleo como si fuera un buquete. Entonces, las 2 palabras que identifican al leptonema es filamento y buquete. Con esas 2 palabras tú debes acordarte qué es lo que está pasando. Filamento y buquete. ¿Qué significa esto? En la etapa de filamento, ¿de acuerdo? Los cromosomas son muy delgados, ¿de acuerdo? Los cromosomas son muy, muy delgados. Y buquete significa que todos los cromosomas se pegan a un punto de la carioteca y se abren hacia el núcleo como un buquete. Filamento y buquete. Ahí tienes el dato. En cigonema ocurre la sinapsis. En cigonema ocurre la sinapsis, que ya te la expliqué. Ya te hablé de sinapsis. ¿Te acuerdas? En la sinapsis, los cromosomas homólogos
se aparean con ayuda del complejo sinaptonémico. Los cromosomas homólogos se aparean con ayuda del complejo sinaptonémico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que sí tienes que recordar. Escúchame. ¿Te acuerdas que te dije que los cromosomas homólogos entraban a la fase S y formaban las cromátidas hermanas? Ya. Y que durante una etapa de la meiosis, estos cromosomas homólogos con sus cromátidas se apareaban. Ya. Entonces, eso es cigonema. Eso es cigonema. En cigonema, ¿de acuerdo? En cigonema, lo que vamos a encontrar es básicamente que estos cromosomas homólogos han logrado aparearse a través del complejo sinaptonémico y se mantienen unidos o se mantienen asociados para permitir lo que nosotros llamamos el crossing over. En cigonema, sinapsis, apareamiento de cromosomas homólogos. En paquinema, los cromosomas homólogos que están juntos empiezan a aparearse, empiezan a recombinarse. ¿De acuerdo? Empiezan a recombinarse. Y es allí donde nosotros vemos el crossing over. Nos damos cuenta de que se ha producido el crossing over. ¿De acuerdo? ¿Qué es el crossing over? Ya te lo expliqué. Es la recombinación de las cromátidas hermanas. Recombinación de las cromátidas hermanas o intercambio de material genético entre cromátidas hermanas de los cromosomas homólogos. Recombinación de las cromátidas hermanas entre los cromosomas homólogos. Punto. En diplonema se ven los quiasmas. También ya te lo expliqué. Te dije que en diplonema lo que ocurría era que estas cromátidas hermanas que estaban juntas ahora empiezan a separarse. ¿Y por qué se separan? Porque desaparece el complejo sinaptonémico. Desaparece el complejo sinaptonémico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al separarse quedan unidos en aquellos puntos donde hubo recombinación. Entonces, básicamente quedan pegados en aquellos puntos . A ver, muchachos, un minuto. Escúchenme un ratito esto. Entonces, como te digo, acuérdense que después de la sinapsis, primero ocurre la sinapsis, que es la unión de los cromosomas homólogos. Después ocurre el crossing over, que es la mezcla de material genético. Después ocurre el quiasma. Los cromosomas homólogos que estaban juntos empezaron a separarse y ahora quedan pegados en aquellos puntos donde hubo recombinación. Entonces, por eso los llamamos puntos de quiasma o puntos de recombinación. Entonces, en diplonema se ve el quiasma. Pero otro dato interesante, en diacinesis, los quiasmas todavía mantienen unidos a los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos ya están casi separados, pero quedan pegados en aquellos puntos donde todavía hay recombinación genética, y a eso se les llama quiasmas. Entonces, en diacinesis, los cromosomas homólogos todavía están juntos, no se han separado totalmente. Pero ¿qué ocurre en diacinesis entonces? En diacinesis ocurre la verdadera profase. Ocurre la verdadera profase. ¿Qué significa esto de verdadera profase? Que empieza a desaparecer todo, pues. O sea, la carioteca empieza a desaparecer, el nucleolo también, los centriolos se van a polos opuestos y se empieza a formar el uso acromático. ¿De acuerdo? Se empieza a formar el uso acromático. ¿Estamos? Entonces, eso es profase 1. Ahí tienes a la profase 1. Y aquí la tienes en resumen. Leptonema o leptoteno, que es lo mismo, significa que los cromosomas están delgados y filamentosos, formando el buquete. En cigonema o cigoteno ocurre la sinapsis, el apareamiento de los cromosomas homólogos. En por intermedio del complejo sinaptonémico, como lo ven acá. En paquiteno o paquinema ocurre la recombinación del material genético. Las cromátidas hermanas se empiezan a recombinar. En diplonema, los cromosomas empiezan a separarse y
los cromosomas o las cromátidas hermanas se quedan pegadas en los puntos de recombinación y a esos puntos de recombinación se observan como cruces que le damos el nombre de quiasmas. Son los famosos quiasmas que se observan en este proceso. Y por último, en diacinesis, ¿de acuerdo? En diacinesis lo que ocurre es que estos cromosomas, o sea, los cromosomas siguen pegados por los quiasmas, pero en ese momento el núcleo empieza a desaparecer. Acuérdate que la carioteca se retrae, el núcleo se dispersa, los centrómeros o los centriolos van a polos opuestos y se forma el uso acromático. Entonces, ahí tienes la meiosis 1 con su profase 1. Frases claves: leptonema, filamento y buquet; cigonema, sinapsis; paquinema, crossing over; diplonema, quiasma; y diacinesis, profase real, porque aquí es donde ya el núcleo y todas las estructuras empiezan a desaparecer. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces ya tenemos el dato y ya estamos entrando en el proceso. Bien, ahora nos vamos a metafase 1. Quiero que recuerdes qué es lo que pasa en metafase. ¿Te acuerdas lo que ocurre en la metafase de la mitosis? Ya. En la metafase de la mitosis, los cromosomas llegan a su máxima condensación, se pegan a las fibras del uso acromático y los llevan al centro de la célula a formar la placa ecuatorial. Punto. Eso es mitosis. En la meiosis ocurre algo semejante. Los cromosomas alcanzan su máxima condensación, se pegan a las fibras del uso y los llevan al centro de la célula a formar doble placa ecuatorial. Ahí está la diferencia. Doble placa. Pero tú me dirás, pero profe, ¿por qué doble? Fácil. Porque lo que estás viendo acá son cromosomas homólogos. ¿De acuerdo? Los cromosomas homólogos no se separaron, siguen pegados por los quiasmas. Por lo tanto, los dos cromosomas con sus 4 cromátidas vienen acá. Y por lógica, si se van a alinear acá, lógicamente vamos a observar doble placa ecuatorial. Eso es lo que caracteriza a la metafase 2, la doble placa ecuatorial. Doble placa ecuatorial. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo entonces hasta ahí? Bien. Entonces, metafase 1, doble placa ecuatorial. La doble placa ecuatorial. ¿Vamos? Bien. Ahora, a partir de esta doble placa ecuatorial, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a encontrar? A ver, lo que viene después, ¿de acuerdo? Básicamente lo que va a ocurrir después es esto, anafase 1. En anafase 1, los cromosomas homólogos están formando la doble placa ecuatorial y en este caso, las fibras del uso van a jalar a los cromosomas hacia polos opuestos. O sea, en otras palabras, lo que van a hacer es romper a los quiasmas y separar a los cromosomas homólogos, y los cromosomas homólogos van a polos opuestos. ¿Estamos de acuerdo? Van a polos opuestos. Entonces, imagínate, ¿cuántos cromosomas teníamos acá? A ver, ¿quién me los dice? ¿Cuántos 6. cromosomas hay acá? ¿Fuerte? 6. 6, exacto, 6, muy bien. Son 6, excelente. Acá hay 3 azules y 3 rojos. Bien. Están duplicados, no interesa, pero sabemos o ya dijimos que son cromosomas. Y en este caso, ¿cuántos cromosomas se están moviendo hacia cada lado? 3. 3, muy bien. 3 se van para un lado y 3 se van para el otro. 12. La pregunta es, ¿qué está pasando con el número cromosómico? ¿Qué está ocurriendo allí Se con el número reduce. cromosómico? Se reduce, muy bien. Entonces, en anafase 1 ocurre la separación de los cromosomas homólogos
y se reduce el número cromosómico a la mitad. En este caso, si nosotros estuviéramos hablando de nosotros como humanos, en este caso acá tendríamos los 46 cromosomas duplicados, no te los voy a discutir, duplicados, pero 46 cromosomas homólogos que cuando van a dividirse, 23 cromosomas homólogos van para un lado y 23 para el otro. ¿Qué ha pasado? Se está reduciendo el número cromosómico. Muy bien. Y en telofase, ¿qué ocurre en telofase? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué pasa en telofase? A ver, ¿quién me ayuda? Ya lo Se hicimos. forman los dos núcleos. Se reorganiza el núcleo. Perdón. A ver, ¿los cromosomas llegan a dónde? A polos A opuestos. polos opuestos. Los cromosomas llegan a los polos opuestos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después con los cromosomas? Empiezan a descondensarse. Empiezan a descondensarse, muy bien. ¿Y después qué va a ocurrir? ¿Y después qué va a ocurrir? A ver, empieza a reaparecer ¿qué? La carioteca. La carioteca. La carioteca, reaparece también el Nucleolo. nucleolo y al final tenemos una célula con ¿cuántos núcleos? Con dos. Con dos núcleos. Pero ahora, en este caso, ¿estos núcleos son haploides o diploides? Haploides. Haploides, porque traen la mitad del número cromosómico. Entonces, ya se están dando cuenta. Esto es meiosis 1. En la meiosis 1 hay una profase muy larga, permite el crossing over, se reduce el número cromosómico y de una célula diploide generamos dos células haploides. La profase 1 tiene 5 subetapas, ahí las estamos viendo, ¿de acuerdo? Leptonema, filamento y buquet, cigonema, sinapsis, paquinema, crossing over, diplonema, quiasmas y diacinesis, profase completa. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego de la profase entramos a la metafase. En la metafase 1 se ve una doble placa ecuatorial. Y pueden decirte, ¿por qué? Porque ahí están los cromosomas homólogos todavía unidos por los quiasmas. Y los cromosomas homólogos unidos por los quiasmas se localizan en el centro de la célula, formando una doble placa ecuatorial. Ahora, en anafase 1 ocurre la separación de los cromosomas homólogos. Separación de los cromosomas homólogos, ¿de acuerdo? Y básicamente se reduce el número cromosómico a la mitad. Se reduce el número cromosómico a la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, anafase, separación de cromosomas homólogos y reduce el número cromosómico a la mitad. Y telofase, los cromosomas llegaron a polos opuestos, se reorganiza carioteca y nucleolo y tenemos una célula, o sea, tenemos dos células haploides con la mitad del número cromosómico. Con la mitad del número cromosómico. Punto. Ahora, un dato. Entre meiosis 1 y meiosis 2 existe un proceso o una etapa intermedia que le vamos a dar el nombre de intercinesis. ¿Qué es la intercinesis? Intercinesis es un pequeño tiempo que existe, intercinesis es un pequeño tiempo que existe entre meiosis 1 y meiosis 2. Puede ser muy cortito, ¿de acuerdo? Puede ser muy cortito, o en algunos casos puede ser un poco más largo, pero no es muy largo, es algo rapidísimo nada más. La idea es que la intercinesis es una etapa en la cual la célula se toma un pequeño respiro para sintetizar más proteínas. O sea, lo que hace es síntesis de proteínas en grandes cantidades. ¿De acuerdo? Entonces, lo que empieza a duplicar son los centriolos y las proteínas para formar el uso acromático. Nada más. Pero el ADN lo mantiene intacto. El ADN lo mantiene intacto. No lo altera. Ni lo aumenta ni lo disminuye. Lo mantiene tal cual. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, esa es la característica de la intercinesis. Aquí tienes el resumen de la meiosis 1. Si observas, ¿de acuerdo? Mira, tienes la profase, metafase, doble placa ecuatorial, separación de cromosomas homólogos,
célula con la mitad del número cromosómico y 2 células. Se acabó. Ahora, después de la meiosis 1, iniciamos la meiosis 2. La meiosis 2 la llaman ecuacional porque es idéntica a la mitosis y lo que trata de hacer es mantener el número cromosómico constante, no alterarlo, o sea, ni subirlo ni bajarlo. Si ya lo redujo, lo va a mantener reducido. Lo va a mantener reducido. Ahora, la única diferencia es que en este caso, la meiosis 2 inicia con células haploides. Células haploides. ¿De acuerdo? Células haploides. Bien, entonces, vamos. Meiosis 2, profase 2. Te dije, es idéntica a la mitosis. ¿Qué pasa? Carioteca se retrae, nucleolo se dispersa, cromosomas empiezan a condensarse, centriolos a polos opuestos y se forma el uso acromático. Metafase 2. En la metafase 2 vamos a tener a los cromosomas independientes, ya no hay quiasmas ni nada, cromosomas en su máxima condensación y básicamente se asocian a las fibras del uso, las mueven hacia el centro de la célula y van a formar parte ¿de qué? Van a formar parte de una sola placa ecuatorial, ¿de acuerdo? Una sola placa ecuatorial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces ya tenemos el dato. Esto es metafase 2. Anafase 2. En anafase 2, las cromátidas hermanas que están formando parte de estos cromosomas ahora sí se van a repartir, ¿de acuerdo? Y se van a polos opuestos. Entonces, anafase 2, ¿de acuerdo? Escuchen, se reparte o se separan las cromátidas hermanas hacia polos opuestos. Básicamente, esa es la característica de la anafase 2. Cuidado, en anafase 2 se separan cromátidas hermanas. Cromátidas hermanas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, y en telofase 2, los cromosomas llegaron a los polos opuestos y estos empiezan a descondensarse, ¿de acuerdo? Y se reorganiza el núcleo. De cada una de ellas se obtiene 2 células con la mitad del número cromosómico, o sea, 2 células haploides. 2 células haploides. Ahora, si te fijas bien, esas 4 células que se han obtenido por telofase, ¿de acuerdo? Las 4 células que se han obtenido por telofase, ¿de acuerdo? Son células genéticamente diferentes entre sí y genéticamente y estructuralmente diferentes a la célula madre. La célula madre fue una célula normal, común y corriente. Una célula con membrana, citoplasma y núcleo. Luego entró a la meiosis, recombinó su material genético, hizo todo lo que te acabo de contar y al final esa célula ha dado origen a 4 células. Si tú observas la estructura, te vas a dar cuenta que genéticamente no son iguales. Fíjate. Esta célula no es idéntica a esta, ni esta es idéntica a esta, y ni las 4 se parecen. Por lo tanto, estamos hablando de 4 células genéticamente diferentes y a eso lo llamamos gametos. Y los gametos son indispensables para la función de la reproducción sexual. Punto. Ahora, luego de la mitosis, de la meiosis 1 y de la meiosis 2, vamos a dar origen a la citocinesis, que es la división del citoplasma. Ya, eso también lo recuerdas. ¿Te acuerdas que hay una citocinesis centrípeta que va de afuera hacia adentro y que se realiza principalmente a nivel de las células animales? Y la división centrífuga que parte del centro hacia afuera, y esto es parte de las células vegetales. ¿De acuerdo? Entonces, centrípeta y centrífuga. Igualito, acá pasa lo mismo. Muy bien, aquí está. Y al final el producto son 4 células haploides, genética y estructuralmente diferentes a la célula madre. Aquí lo tienes. Célula haploide, entran, generan meiosis, una placa ecuatorial, separación de cromosomas, de cromátidas hermanas, y al final 2 células. Igual acá, metafase y separación de cromátidas hermanas, y al final 2 células. ¿De acuerdo? 2 células. ¿Estamos? Entonces, si te fijas,
hemos generado 4 células genéticamente diferentes entre sí y, si regreso un poquito, también diferentes a la célula madre que les dio origen. Totalmente diferentes. Ya, estas células las llamamos gametos. Ahora, si lo quieres ver desde el punto de vista cromosómico, mira lo que tenemos acá. En la meiosis 1 entran a jugar los cromosomas homólogos. Acuérdate que uno era de papá, otro era de mamá. Entran a la interfase y se duplican. Luego entran a la profase y se recombinan, formando básicamente los quiasmas y el crossover. Al término de la meiosis 1, mira, los cromosomas homólogos se separaron, el azul se fue diferente del verde, se separaron, ¿de acuerdo? Muy bien, pero cada uno lleva fragmentos intercambiados. Cada uno lleva fragmentos intercambiados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Mira, ahora, estos cromosomas homólogos van a meiosis 2 y durante anafase 2, las cromátidas hermanas se separan para generar 2 células por cada una de ellas. Entonces, si te fijas, ahora vamos a tener 4 células. Y mira cromosómicamente cómo se diferencia. Entonces, si te das cuenta, estos 4 cromosomas no se parecen en nada a estos 2 cromosomas que encontramos en los padres. Entonces, ahí tienes el dato. Y esto es lo que ocurre a nivel cromosómico. Ahora, este es un cuadrito que compara a la mitosis con la meiosis. Por ejemplo, la mitosis se da en células somáticas. La meiosis solamente en células germinales. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? La mitosis da lugar a 2 células idénticas entre sí e idénticas a la célula madre. En cambio, la meiosis da origen a 4 células haploides o gametos diferentes a la célula madre. El objetivo de la mitosis es el crecimiento celular, ¿de acuerdo? Y la reproducción asexual. En cambio, el fin o el objetivo de la meiosis es la producción de gametos para la reproducción sexual. La producción de gametos para la reproducción sexual. ¿De acuerdo? Muy bien. El número de divisiones en la mitosis es 1. El número de divisiones en la meiosis son 2 sucesivas. ¿De acuerdo? En la meiosis, los cromosomas en la placa ecuatorial se sitúan de 1 en 1, o sea, un cromosoma en cromosoma. En cambio, en la meiosis ocurre los pares. Acuérdate que ahí se localizaban los pares de homólogos. En la mitosis no hay recombinación genética, no existe recombinación genética. En la meiosis sí existe recombinación genética. ¿De acuerdo? En la mitosis, durante la anafase, se separan las cromátidas hermanas. En cambio, en la meiosis 1 se separan las cromátidas hermanas, pero en la meiosis 2 se separan en la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos y en la meiosis 2 las cromátidas hermanas. Por favor. En mitosis, durante la anafase se separan cromátidas hermanas. En meiosis, durante la meiosis 1, anafase 1, se separan cromosomas homólogos y anafase 2 se separan las cromátidas hermanas. ¿La mitosis aporta variabilidad genética? No, no hay mezcla, ¿de acuerdo? En la meiosis sí hay mezcla de material genético y sí aporta variabilidad genética. Aporta variabilidad genética. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, muchachos, ya tenemos el dato. Ahora, el objetivo de la meiosis es generar gametos para la reproducción sexual. Entonces, a ese proceso dale el nombre de gametogénesis. Esa es la gametogénesis. Ahora, en vegetales lo llamamos microsporogénesis y megasporogénesis. ¿Cuál es la diferencia? Micro porque produce células como el grano de polen y mega porque produce una célula llamada oósfera.
pero ya te la voy a explicar cómo se produce en este caso. En animales, el proceso se va a dar como espermatogénesis y ovogénesis, porque es la formación de óvulos y espermatozoides, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos al asunto. Vamos a hablar primero de las plantas, que es algo más rápido también, para no demorarnos más. En las plantas, todo el proceso masculino se da acá. Este es el estambre, y acá está la antera. Dentro de la antera está el saco polínico. Este saco polínico contiene dentro de su estructura a células llamadas microsporocitos. Estos microsporocitos, ¿qué son? Son células diploides, llamadas, entre comillas, también células madres. ¿De acuerdo? Células madres. Entonces, estas células, ¿de acuerdo? Entran a meiosis. Hacen meiosis 1, hacen meiosis 2 y generan 4 células haploides, llamadas 4 microsporas. Antes que estas 4 microsporas maduren, ¿de acuerdo? Y se separen, lo que hacen es dividir su núcleo una vez más. Pero ¿cómo lo dividen? Lo dividen por mitosis. Lo dividen por mitosis. ¿Qué significa? O sea, si son células haploides, los núcleos van a seguir siendo haploides, porque son idénticos. En mitosis, los núcleos siempre traen la misma cantidad de material genético. ¿De acuerdo? Entonces, mira, esta célula ahora tiene 2 núcleos. Un núcleo lo llamas núcleo vegetativo y al otro núcleo lo llamas núcleo generatriz. El núcleo vegetativo es el que va a formar el tubo polínico para la fecundación y el núcleo generatriz se va a dividir para formar a los núcleos espermáticos, como lo ves acá. El núcleo vegetativo forma el tubo polínico y el núcleo generatriz se divide formando los núcleos espermáticos. 2 núcleos espermáticos. Punto. Vamos. La megagametogénesis o megasporogénesis. ¿Qué significa esto? Es la formación de la oósfera. Bien, ustedes conocen esta estructura. Acá lo ven un poquito más grande y creo que sí lo pueden entender. ¿De acuerdo? Esto es el pistilo. Este es el pistilo. Este pistilo tiene una puerta de entrada que se le llama estigma, un cuello que se le llama estilo, y a esta estructura ovada lo llamamos ovario. Dentro del ovario está esta estructura que nosotros mal lo llamamos óvulo, porque en realidad esto no es el óvulo, ¿de acuerdo? Pero vamos de todas maneras. Este óvulo que te acabo de mencionar, este óvulo lo tienes dibujado acá. Este óvulo tiene 2 capas, primina y secundina. Pero estas 2 capas dejan una abertura superficial que se le llama micrópilo, que es este que está acá. ¿De acuerdo? Y el tejido que está dentro se le llama nucela. Nucela, ¿de acuerdo? Esta nucela, ahora te voy a indicar cómo se produce. Entonces, dentro de esta estructura más llamada óvulo, o sea, dentro de esto, estas células que están acá dentro, en la nucela, una de ellas la estimulamos por acción hormonal y se convierte en un megasporocito. Este megasporocito, ¿de acuerdo? Es una célula diploide que va a ingresar a la meiosis y va a producir meiosis 1 y meiosis 2, generando 4 células haploides. Generando 4 células haploides. Estamos, de las 4 células o megasporas, esas, de las 4, 3 mueren. 3 mueren, ¿ah? Obsérvalo bien. Y de la única que queda, de la única megaspora que queda, esa megaspora lo que va a hacer es dividir su núcleo 3 veces. O sea, lo divide por mitosis normal. ¿De acuerdo? Divide el núcleo 3 veces. En la primera división genera 2 núcleos. En la segunda genera 4, como lo estás viendo acá. Y en la tercera genera 8. Por lo tanto, vamos a tener una célula con 8 núcleos. 8 núcleos. Entonces, no es viable. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esa bolsa llamada saco embrionario inmaduro tiene que destruir 5 núcleos. Tiene que destruirlos obligatoriamente. Entonces, ¿qué hace? Acá tenemos el micrópilo.
Al lado opuesto del micrópilo coloca 3 núcleos que las llamamos antípodas y las anula, las bloquea o las destruye. Hacia el micrópilo aparecen 2 núcleos que son las sinérgidas, que también se van a bloquearse totalmente. Pero entonces de las 8 ya hemos matado 5, nos quedan 3, muy bien. 2 núcleos se van al centro y forman los núcleos polares. Y la única o el único núcleo que queda es lo que nosotros llamamos oósfera, que es el verdadero gameto femenino de la planta. ¿Cómo se produce la fecundación? Cuando el grano de polen ya maduró, este grano de polen va a salir del estambre, se abre el saco polínico, el grano de polen llega al estigma, el estigma lo reconoce que es de su misma especie y estimula al núcleo vegetativo a formar el tubo polínico. El tubo polínico baja a través del estilo, llega al ovario y entra por el micrópilo, por acá, por esta zona, entra por el micrópilo. En el camino, dentro del tubo polínico, el núcleo generatriz se divide una vez más y genera 2 células, ¿de acuerdo? Y genera 2 células que se les llama núcleos espermáticos. Esos 2 núcleos espermáticos llegaron hasta acá, hasta el saco embrionario. Y una vez que llegaron al saco embrionario, un núcleo espermático se une a los núcleos polares. ¿Para qué? Para formar el albúmen. El albúmen. ¿Qué es el albúmen? Albúmen o endospermo es un tejido nutritivo que alimenta al embrión durante toda la etapa de semilla. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lógicamente durante esa etapa la planta no realiza fotosíntesis, no absorbe, entonces ese embrión tiene que ser alimentado por el albúmen. Y el otro núcleo se une a la oósfera, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la oósfera? El verdadero núcleo femenino. Entonces estás uniendo el núcleo espermático con la oósfera y has formado al embrión. ¿Ya está? Perdón, por eso dicen que en las plantas la fecundación es doble, porque hay una fecundación que va hacia los núcleos polares y otra fecundación que va hacia la oósfera, formando el embrión. Entonces, ya tenemos ahí el dato, muchachos. Esa es la particularidad, esa es la característica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tienes ahí la reproducción vegetal. ¿De acuerdo? Muy bien. Para hablar de la reproducción animal, o sea, para hablar de la formación de gametos, no reproducción, de la formación de gametos, vamos a hablar primero de la ovogénesis y luego vamos a hablar de la espermatogénesis. ¿Qué es la ovogénesis, muchachos? Es la formación del óvulo, pero en realidad la formación del óvulo es un tema un poquito complicado. Por eso presten bastante atención. Para formar un huevo o cigoto XX, debes aportar un óvulo X y un espermatozoide X. Se forma el huevo cigoto XX que luego da origen a un embrión. Cuando el embrión empieza a desarrollarse hasta más o menos el 3er o 4er mes de vida intrauterina, en ese momento se empiezan a formar los primordios germinativos o primordios germinales, que son como los esbozos o, se podría decir, la primera parte de tus ovarios en este caso. Entonces, esos primordios germinativos están llenos de células diploides, ¿de acuerdo? Células diploides. Esas células se van a dividir y van a llenar a este ovario de ovogonias y se dividen por mitosis, ¿ah? Por mitosis. Estas ovogonias, a partir de más o menos el 4er o 5er mes, empiezan a producir mitosis y se dividen generando al ovocito primario. Entonces, primero son células embrionales, luego tenemos las ovogonias y las ovogonias por mitosis generan al ovocito primario. Ya. Eso es lo que tienes en tu ovario al nacer. En tu ovario tú tienes ovocitos primarios. Ovocitos primarios. Entonces, escúchame. Se dice que al nacer tú tienes cerca de 400,000 ovocitos primarios en cada ovario. 400,000. Pero un dato, estos ovocitos primarios, horas antes de que la niña nazca, ¿de acuerdo? Lo que van a hacer
lo que van a hacer es básicamente iniciar la meiosis 1. O sea, en las mujeres la meiosis 1 se inicia antes de nacer. Hace meiosis 1. ¿Qué significa esto? Lo que hace es profase 1 y se detiene. O sea, hace leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis. ¿Me entiendes? Y se detiene. Detiene el proceso. Tú, niña, has nacido con tus ovocitos primarios en profase 1. O sea, no has terminado la profase 1. Te has quedado básicamente en profase 1, de meiosis 1. Nada más, eso es lo que has hecho. Y naciste. ¿Qué pasó ahora? Durante toda tu infancia no pasó nada. Tus ovocitos primarios en profase 1 se quedaron dormidos sin ningún tipo de problema. Punto, se acabó. Cuando llegas a la pubertad, o sea, estás entrando como prepuber y pubertad, hay ciertas hormonas que bajan del cerebro a estimular a las gónadas y estas van a inducir a las células a producir estrógenos que van a inducir a la continuación del proceso. Estas hormonas, hay una en especial que se le llama FSH, que es la hormona folículo estimulante. Esa hormona folículo estimulante llega al ovario. Así está tu ovario. Dentro del ovario están ya no los 400,000 ovocitos, pero sí tienes 40,000 en cada ovario. Se han muerto una gran cantidad, no lo discuto. Y entonces, en tu ovario hay como 40,000 ovocitos primarios que se han quedado detenidos en profase 1. Se supone que la hormona viene, la FSH, y escoge a un solo ovocito. A un solo ovocito primario. A este ovocito primario le crea una capa llamada corona radiata. ¿De acuerdo? Algo así. Acá está el ovocito primario, ¿de acuerdo? Y le crea una corona radiata. Y luego una membrana generando el folículo ovárico. Esto se llama folículo ovárico. Este folículo ovárico internamente se va llenando de líquido porque se genera el líquido folicular. Y llega un momento en que este folículo se hincha, pero luego tiene que explotar porque ya no tiene más, entonces explota. Y al explotar libera al ovocito que está dentro. Ovocito. No te estoy diciendo óvulo. Lo que has liberado es el ovocito. ¿De acuerdo? Ovocito. Ese ovocito es el que sale de acá, de este folículo que se liberó. Bien, pero ahora te cuento lo que pasa con el ovocito primario. Te dije que tú te habías quedado en ovocito primario profase 1. Cuando llega la hormona y formas el folículo, todo este proceso de formación del folículo ha estimulado al ovocito y este ovocito ha empezado ha terminado la división. Ha hecho meiosis 1, termina la meiosis 1 y se divide. Pero ahí viene otro problema, porque en vez de dividirse de manera equitativa, lo hace de manera desigual. Entonces, el ovocito secundario es el que se lleva el 99% del citoplasma y la otra célula lo llamas primer cuerpo polar. Tiene tan poco citoplasma que inmediatamente va a ser reabsorbida o va a ser destruida. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tenemos el ovocito secundario. Este ovocito secundario inicia la meiosis 2, hace profase 2 y metafase 2 y ¡plup! Se rompe el folículo y el ovocito cayó. En ese momento se detiene todo el proceso, porque lógicamente el ovocito ya no está en el ovario. Te cuento. Después de que el ovocito ha salido y se ha quedado en, este ovocito se ha quedado en metafase 2, porque hasta ahí nomás llegó la división, llegó hasta metafase 2, ¿de acuerdo?
el cuerpo o el residuo del folículo ovárico, este residuo, primero forma un cuerpo lúteo y luego un cuerpo lúteo inmaduro y cuerpo lúteo maduro, ¿de acuerdo? Estos cuerpos maduros e inmaduros o cuerpo lúteo producen una hormona, estrógenos. Y esos estrógenos, de acuerdo, van a empezar a estimular al endometrio. No, producen progesterona también, estrógenos y progesterona. La progesterona es la que va a ir directamente al útero y va a producir todo el endometrio interno, o sea, toda la capa interna. Y ese endometrio está hecho para anidar al embrión. Por casualidad, este ovocito va a ser fecundado, entonces hay que tener cuidado y hay que básicamente llevarlo y cuidarlo. Entonces, ese ovocito, si es que está fecundado, va a llegar al útero y va a tener que implantarse. Entonces, la progesterona prepara el útero para eso. ¿De acuerdo? Entonces, durante estas últimas... ya, te cuento un dato. Cuando escogiste a este folículo hasta que se rompió, duró 14 días. Estos son los primeros 14 días de tu ciclo. Y luego, desde que el ovocito cayó y empezó a viajar por la trompa para llegar al útero, si no ha habido fecundación, se supone que eso debería durar entre 10 a 14 días. Eso es más o menos el promedio, ¿de acuerdo? Y si no ha habido fecundación, el cuerpo lúteo se atrofia, deja de funcionar y se transforma en un cuerpo albicans que ya no produce hormonas, ¿de acuerdo? Entonces, si ya no hay progesterona, el útero inmediatamente desprende a esa capa y cae produciendo el flujo menstrual. El primer día de flujo menstrual, otro ovocito está empezando a ser estimulado y va a hacer el mismo camino, generar el folículo, romperse y luego, ¿de acuerdo? Formar los cuerpos lúteos que van a formar progesterona, punto. Otra vez. Por eso lo llaman ciclo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero entonces ahora viene la pregunta que algunas todavía se estarán haciendo por ahí. Profe, pero usted habla de ovocito, ¿y en qué momento habla del óvulo? Bien, cuando una persona, una chica, no ha tenido relaciones sexuales, cuando no ha habido relaciones sexuales, por lógica, lo que va a pasar es que este ovocito primario no ha sido fecundado, y como no ha sido fecundado, lógicamente va a llegar al útero y va a caer junto con todo lo que se había preparado en el endometrio. Bien, pero ¿en qué momento forman óvulos, muchachas? Ustedes forman óvulos solo cuando hay relaciones sexuales. Para que el óvulo exista, debe aparecer el espermatozoide. Después del acto sexual, el espermatozoide llega, sube por las trompas, sube por el útero, sube por las trompas, llega al ovocito, y una vez que llega al ovocito, lo estimula, o sea, lo toca, y solamente tocándolo, el ovocito se activa y termina la meiosis 2. O sea, hace anafase 2 y telofase 2 y se vuelve a dividir, pero en ese momento la división también es desigual. ¿Por qué? Porque 1% va al segundo cuerpo polar y el 99% va al ovótide, y de ovótide pasa a óvulo y recién es fecundado. Entonces, se habrán dado cuenta de que la ovogénesis es muy complicada porque antes de nacer te quedas en profase 1. Cuando ya inicias tu ciclo menstrual, terminas meiosis 1 e inicias meiosis 2. ¿De acuerdo? Y si esa meiosis 2 es terminada con espermatozoides, estás formando óvulo. Pero si no ha habido acto sexual, lo único que están eliminando a través del ciclo menstrual es ovocito secundario en metafase 2. Ovocito secundario en metafase 2. Punto. Eso es en mujeres. En el hombre te lo voy a contar rápido porque ya nos queda algo de 5 o 6 minutos. ¿De acuerdo? Muy bien, escúchame.
En el hombre, para formar un muchacho, tú debes tener un óvulo X y un espermatozoide Y. Recuerda que el papá es el que determina el sexo. Muy bien. Entonces, ya tenemos al huevo cigoto XY. ¿De acuerdo? Muy bien. Mira lo que va a pasar. Se van a formar los primordios germinativos en el abdomen. O sea, los prototipos de tu testículo se van al abdomen. Y ahí, en el mismo lugar donde están donde estaban los ovarios, se empiezan a formar los primordios testiculares. Los 3 primeros meses de vida intrauterina, de acuerdo, de cualquier hombre fueron femeninos, porque básicamente lo controló el cromosoma X. A partir del tercer mes, el cromosoma Y, que tiene al gen que hace la diferencia, empieza a diferenciar básicamente al chico de la chica. Y empiezan las diferenciaciones. Aparecen los genitales masculinos, testículo, escroto, pene. Por eso es que ahora entienden por qué a una mamá no le dicen el sexo del bebé hasta después del tercer mes. Muchas veces cuarto o quinto mes para estar seguros, ¿de acuerdo? Pero recién allí tú puedes, mediante la ecografía, determinar si ese embrión tiene pene o tiene vagina, ¿de acuerdo? Entonces, eso recuérdenlo, por favor. Ya, pero después del tercer mes se empiezan a formar las células, en este caso, células germinales, que van a empezar a dividirse por mitosis, generando las espermatogonias. Y estas espermatogonias van a continuar su división por mitosis y van a generar espermatocito primario. Espermatocito primario. Bien. Ese espermatocito primario se mantiene dentro de tus testículos durante toda tu pubertad. Durante toda tu pubertad. Pero se mantienen inactivados, se mantienen dormidos, no funcionan. Cuando llegas a la adolescencia, la hormona ICSH, hormona estimulante de las células intersticiales, se aparece en tu cuerpo y estimula a unas células que están dentro, estimula a unas células que están dentro, ¿de acuerdo? Del testículo, que son las células de Leydig, y esas células de Leydig van a empezar a producir testosterona, y la testosterona va a empezar a producir los cambios estructurales en el cuerpo del muchacho, y al mismo tiempo van a estimular a que los espermatocitos primarios que se habían quedado dormidos realicen meiosis 1, generando a los espermatocitos secundarios, y estos realicen meiosis 2, generando a las espermátides. Punto. Hasta ahí llega la espermatogénesis. Pero tú me dirás, pero profe, ahí no termina, porque usted ha formado solamente espermátides, que son células normales. ¿Y en qué momento se forman los espermatozoides? Acá. La espermatogénesis llega hasta espermátide. La espermiogénesis es la transformación del espermátide en espermatozoide. El espermatocito secundario se convierte en espermátide y la espermátide empieza a modificar su estructura. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo modifica? Lo que hace es básicamente, primero reúne a todos los lisosomas alrededor del núcleo, formando un sombrerito llamado acrosoma. Al lado opuesto empieza a reunir a las mitocondrias y a los centriolos. Centriolos para la división celular y mitocondrias para básicamente para la producción de energía. Producción de energía. Esta espermátide, ¿de acuerdo? Va a empezar a perder el 99% del citoplasma. Por lo tanto, la célula va reduciendo su volumen. Al final, para quedarse solamente con el 1% del citoplasma, el núcleo, el acrosoma, los centriolos y la mitocondria, y estos van a estar en una estructura que se le llama cuello. Este es el cuello, ¿de acuerdo? Y como ya no tienes citoplasma, las membranas empiezan a reunirse, ¿de acuerdo?
y generan al espermatozoide con flagelo. Entonces, mira, tienes el acrosoma, tienes los centriolos y mitocondrias que forman el cuello del espermatozoide, y luego ya, como se ha perdido el exceso de citoplasma, se ha generado este flagelo que le va a permitir a los espermatozoides moverse. Si se fijan, de acuerdo, el ciclo espermatogénico es mucho más rápido que el ciclo de la ovogénico, ¿de acuerdo? Porque es mucho más directo. En la mujer empieza, detiene, empieza y detiene, ¿de acuerdo? Muy bien. Y acá tienen, por ejemplo, la vagina, el útero, la trompa, el ovario, y acá está el ovario con sus folículos, ¿de acuerdo? El folículo inicial y luego los folículos que van a ir madurando, ¿de acuerdo? Y el cuerpo lúteo que se encarga de producir hormonas durante la fecundación. Bien, muchachos, esto es la parte de meiosis con gametogénesis. Hemos hablado tanto de gametos masculinos como femeninos y en plantas y animales. Así que ya tienen el dato y estamos justo a la hora, 11:40 exactos. Para la próxima semana, en estas mismas diapositivas que ya la Miss les ha enviado, están los conceptos de genética. Así que espero que los vayan revisando, por favor, para poder conversar con tranquilidad la semana que viene acerca de todo lo que es los conceptos de genética. Por favor, ¿estamos de acuerdo? Yo sé que ustedes sí lo van a hacer porque siempre están que me responden en clase. Significa que tienen la idea y lo están haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. La Miss confía en ustedes igual que yo, así que espero que no nos defrauden para la próxima semana. Miss, muchísimas gracias. Buena clase, profe, gracias. Profesor, gracias.